Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas. Realmente es un gusto, es un honor y es un placer también, comentábamos antes de comenzar oficialmente con este conversatorio, con Alicia, con Karina, con, digamos, Radina. Comentábamos que realmente es un placer, ¿no?, presentar este tipo de libros que muestran miradas alternativas acerca de problemáticas comunes, digamos, a nivel mundial, como tiene que ver con los feminismos, como tiene que ver con la obra literaria, como tiene que ver con formas de expresión del conocimiento y las investigaciones, que no siempre son los saberes académicamente consagrados, sino que tiene que ver con cuestiones más vinculadas con el arte, con las emociones, con las afectividades y, por supuesto, con miradas alternativas sobre problemas comunes. Así que realmente es un compromiso, es un placer, es un gusto para mi persona, por supuesto, como director de, digamos, investigación de Claxo y para Claxo en su conjunto, poder presentar, poder ser, digamos, anfitriones de este conversatorio virtual, que voy a decir rápidamente el nombre, aunque luego seguramente lo van a repetir: Colonialidad y género en China, América Latina y el Caribe, y es una forma de presentar el libro que editamos conjuntamente Claxo con el PUEA, con un centro miembro Claxo hace muchos años, con la querida Alicia Girón, que viene trabajando temas de feminismo, temas de economía, temas de sensibilidad social, de desigualdades vinculadas con género y de dinámicas económicas vinculadas con las desigualdades de género hace muchos años, hace muchas décadas, porque ella empezó cuando estaba en educación preescolar a trabajar género, por eso hace muchas décadas que viene trabajando junto con Claxo y junto con nosotros. Decía entonces, es una buena oportunidad para poder presentar el libro Sombras y Luces Chinescas, que está en acceso, que pueden descargar libremente de la biblioteca virtual de Claxo, www.claxo.org, y entonces, junto con el PUEA, junto con el programa Sur de Claxo y, por supuesto, junto con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México, es un honor poder ser anfitriones y poder presentar este conversatorio. Así que deseo unas 2 horas de fructíferos, potentes y afectivos intercambios entre todas y todos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, y efectivamente es un gusto estar aquí presentando el libro Sombras y Luces Chinescas. Este libro es un gran logro que estemos aquí. América Latina, está México, desde donde yo estoy hablando, desde Argentina, donde está Karina Viraseca, autora de este libro, y también la otra coautora, que es Shang Jinting, que es del SISU y que nos está oyendo y viendo desde Shanghai. Entonces, también está con nosotros Radina Dimitrova, que va a hacer los comentarios del libro, y también está Liliana Ancalau, que va a tomar la palabra. Voy a leer muy rápido el perfil de Karina. Ella tiene un postdoc en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, y es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, y además es investigadora de CONICET, pero también es quien coordina el programa Sur, con el cual el PUEA de alguna manera se siente hermandado con este programa de Claxo. Por el otro lado está Shang Jinting. Ella es profesora y postdoctora, ha hecho un postdoctorado en la Universidad Internacional de Estudios de Shanghai, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría y una licenciatura en Filología Hispánica por el SISU. Y está nuestra queridísima amiga Radina Dimitrova. Ella trabaja muchísimo con el PUEA, es especialista en cuestiones de China y es traductora, es docente, traductora e investigadora. Es licenciada y maestra en Sinología por la Universidad de Sofía, en Bulgaria, y es maestra en Literatura Antigua China por la Universidad Pedagógica del Centro de China en Wuhan.
egresada del programa de doctorado con especialidad en China del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, principalmente en temas de literatura clásica china, y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Nanjing. Y también está nuestra querida amiga Liliana Ancalao, que es profesora en letras por la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Ella es poeta, investigadora, ya está retirada de la docencia, pero sí es muy activa, y por eso es que se le ha invitado por su obra y por todos sus conocimientos para hacer unos pequeños comentarios sobre este libro. Bien, pues voy a dar la palabra a Karina para que nos platique un poco cómo se cocina este libro que hoy presentamos. Y yo sí quisiera decir, como autora de libros, que cuando llegamos a la presentación de un libro, que es una pequeña presentación en la sociedad, pues requiere, atrás de este libro hay muchísimos años de estudio que ustedes, cuando lo vean, y que quiero anunciar, ya como lo dijo Pablo, es un libro que está en acceso abierto, que fue coeditado entre el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM y el programa Sur-Sur de Claxo. Ustedes, este es solamente un pequeño entremés, ¿verdad? Para que todos los que nos estén viendo puedan bajar este libro. Recibí minutos antes una llamada de un queridísimo amigo que ya estaba leyendo el libro en su viaje por tierra a un estado aquí de Oaxaca, bueno, por tierra son 6 horas, y bueno, estaba muy contento por ver otra cara del feminismo, y bueno, pues la autora es quien nos va a decir cómo se cocina este libro, y sobre todo de qué, o sea, cómo es que nace este libro, que es una gran lección para los que queremos estudiar el feminismo y las relaciones patriarcales en Asia y en África. Karina, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Alicia. Aprovecho para agradecerles profundamente a Alicia como a Pablo la posibilidad de pensar este libro que como dice Alicia, una de las cosas más hermosas que sucedió fue que no pensábamos nunca en escribirlo, ¿no? Ahí la veo a nuestra querida Felisa, que llegó a Claxo, ¿no? Hace unos años atrás, y luego se quedó en Argentina en un programa de intercambio, en realidad, y aprovechó su estancia para hacer su doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y es allí cuando empezó nuestra amistad, ¿no? Entonces, entre lecturas y puntos de comparación comenzamos a tener esas grandes charlas entre mujeres, y aprendimos tanto unas de otras. Yo siento que aprendí muchísimo de Felisa, y realmente me pareció que desde ese lugar de la sensibilidad, de la literatura, ¿no? Y de lo que Felisa sentía con tanto interés por esa fascinación también que tuvo con nuestro país, pero también por todo el movimiento de derechos humanos, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales que marca también Felisa fue pensar, bueno, ella me preguntaba qué escritoras mujeres habían escrito sobre esa década tan trágica de nuestra historia, ¿no? De la dictadura cívico-militar. Y allí, entre idas y venidas, fuimos concibiendo esta posibilidad de dialogar y de escribir, porque yo le dije a Felisa, comencemos a escribir, y así fue, comenzamos a escribir las ideas que íbamos conformando, y también tuvimos un ciclo que dimos en Claxo que se llamó Deslenguadas, ¿no? Que ese ciclo marcó mucho también esta posibilidad, porque nos permitió ir compartiendo esas ideas que pensábamos que podían gestarse entre China, América Latina y el Caribe, ¿no? Y a partir, claro, de todo un bagaje teórico que Felisa conoció aquí, tanto en los estudios feministas descoloniales, que era un paradigma que para ella era novedoso, que no conocía, y eso también creo que fue parte hermosa de este encuentro, ¿no? Pero hay algo también muy hermoso que quisiera contar. Cuando Felisa llegó, era una de las tantas marchas de Ni Unas Menos, de las primeras marchas,
y recuerdo que le dije a Felisa que nos acompañase, ¿no? Y estábamos ahí en las puertas del Congreso frente a la marcha del Ni Una Menos, ¿no? Entonces también fue para Felisa conocer, ¿no?, las prácticas feministas que empezábamos a empoderar desde que aquel nacimiento en 2015 del Ni Una Menos. Así fue como fuimos concibiendo este libro. Creo que tiene como un gran afecto y una gran sororidad, y despliega algunas ideas que para mí son interesantes, también que yo venía trabajando acerca de cuáles son las representaciones exotizantes, ¿no?, de aquellas mujeres no occidentales, un poco desde la visión que nos trae Chanda Mohanty sobre las mujeres del tercer mundo también, Gayatri Spivak, y todo ese bagaje de intelectuales feministas tan potentes que nos permitieron comenzar a pensar cómo serían esos diálogos sur-sur entre mujeres, teniendo en cuenta además que China es un país donde la situación de la subordinación de la mujer y la emancipación viene siendo más tardío, ¿no? Pero también con el gran acontecimiento que representó la gran conferencia de Beijing, ¿no?, en los años 70, ¿no?, que creo que Alicia, en el prólogo tan hermoso que hace Alicia, cuenta también acerca de ello, y creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces, un poco pensábamos, bueno, cómo tematizar acerca del concepto de Oriente desde la obra de Said, y también cómo trabajar con algunas intelectuales chinas como Roy Chow, y también con Tri Minh, una feminista vietnamita que trabaja desde un lugar muy hermoso, ese mapa de relaciones de enunciación, donde ella empieza a concebir también, siendo ella una mujer oriental que vive en Estados Unidos, cuáles son esas nociones prefijadas de las tradiciones culturales de género que buscan congelarse, ¿no? Entonces, un poco también intercambiando esos despliegues teóricos y literarios, nos encontrábamos en algunas discusiones muy hermosas también con un libro muy impactante en su momento, y que Capital Intelectual había traducido en la Argentina en el año 2016, que fue el libro de la reconocida psicoanalista Julia Kristeva, que es el libro que de algún modo marca nuestro comienzo, que se llama Mujeres Chinas entre Mao y Telquel, y que es un libro en el cual ella comenta el viaje emprendido por Roland Barthes y Sollers en 1974, y donde Kristeva descubre a esas campesinas chinas reunidas en la Plaza Uxian, quienes se encuentran esperando escuchar la voz de la intelectual, ¿no? Entonces, cuando Kristeva anuncia que una gran multitud está sentada al sol, no se espera sin una palabra, sin un movimiento, ojos tranquilos, ni siquiera curiosos, sino levemente divertidos o ansiosos, en todo caso penetrantes y seguras de pertenecer a una comunidad con la que nunca tendremos nada que ver. Esas ideas, ¿no?, de Kristeva, esos escritos nos dispararon la posibilidad de pensar quiénes son esas mujeres sin nombre, ¿no?, como las enuncia Kristeva, y de algún modo también cómo cuestionar esa retórica que se actualiza mucho en algunos contextos culturales, ¿no? Y de allí también nos interesó mucho cómo la propia Gayatri Spivak, ¿no?, comienza a trabajar con las propias ideas de Kristeva para justamente proporcionar, ¿no?, alguna forma de comenzar a comprender y a desarmar, si se quiere, esa figura del otro, ¿sí? O sea, como también la academia con una máquina autrificadora, ¿no?, como la productora y la fabricadora de otredades y alteridades, y nos parecía que teníamos entre manos muchas discusiones que podían verse permeadas a través de este libro. Pero sin duda fue en el encuentro con Felisa, con Cintín, o Felisa como la conocemos en su idioma español. Ella me ha hecho aprender mucho acerca de algunas cuestiones que a ella le comenzaban a hacer sentidos, por ejemplo, en lo que tenía que ver con algunos movimientos que seguramente ahora va a comentar, y por eso no lo voy a hablar yo, y que buscaban también atravesar estas discusiones acerca de cómo podemos leer lo que estaba sucediendo en China sobre cuestiones de género,
y también cómo podíamos nosotras, ¿no?, encontrarnos nosotras mismas como traductoras de esos mundos. Creo que esto es una de las cosas más bonitas que nos sucedió, porque a cada palabra le íbamos encontrando el sentido y el significado en una lengua y otra, y es así como también comenzamos a trabajar con lo que llamamos las lenguas minoritarias de las mujeres originarias, ¿no? Nosotros queríamos también trabajar fuertemente el tema de los lenguajes, de las lenguas que van desapareciendo, y cómo estas grandes escritoras como Liliana Calau, que está aquí acompañándonos y le agradecemos de corazón estar, podían también ayudarnos de algún modo a reponer tantas omisiones y borraduras a lo largo de la historia, ¿no? Entonces es así como comenzamos a pensar cuáles son las escritoras en las minorías étnicas chinas, y yo le comentaba cuáles eran las escritoras que yo más inspirada y más apasionada tenía en América Latina, entre ellas Liliana Calau, que para mí es una de las grandes poetas mapuches que escriben mapuzungún, y entonces fue así como yo comencé a intercambiar con Felisa algunos poemas de Liliana, y Felisa la comenzó a conocer a Liliana, y comenzó a despertarse una idea de poder producir un libro. Creo que el libro tiene algo que también tiene mucho que ver con cómo podemos trabajar en esas zonas de contacto a partir de mujeres originarias, ¿no? Y cuando hablamos de mujeres originarias también hablábamos de mujeres colonizadas, ¿no? Y esto también es un reto importante en el libro. ¿Por qué? Porque China ahora la vemos como, ¿no?, uno de los países más desarrollados del mundo, el primero o segundo en el ranking mundial de su economía, pero también Felisa nos contó y narra cómo también China ha sufrido, ¿no?, esa ocupación imperialista, ese modo que Gran Bretaña ejerció sobre China a partir de la guerra del opio, y también esa sensación de hostilidad tan fuerte que sufrieron los chinos y las chinas durante tanto tiempo, ¿no? Allí es donde nos aparece fuertemente entonces estas ideas de cómo podíamos recuperar todas esas narrativas a partir de estas minorías étnicas, y aparece así un concepto tan hermoso como es literatura de cicatrices, ¿no? Es un concepto que seguramente Felisa va a desarrollar, es un concepto que viene de la literatura, que para mí hacía mucho sentido también a la hora de entender la herida colonial y las cicatrices coloniales, ¿no? Es decir, cómo son las mujeres también aquellas que de algún lugar comenzaron a trabajar fuertemente durante también ese momento trágico en la historia china, que fue el exilio de las intelectuales y las artistas, ¿no? Entonces, gran parte de esa historia, de estas grandes artistas y narradoras, como de Shizoma o Liliana Calau, comenzábamos a tramar esa historia y ese tejido que nos permitía también trabajar desde los territorios, ¿no? En el poemario de Liliana Calau, justamente el territorio es el Huiliche o el Walmapu, como le llaman las compañeras también de los territorios del sur, y esa tan bella prosa y tan bella poesía de Liliana hacía también como contacto con esas expresiones que traía las escritoras que nos permitió conocer Felisa, porque a su vez también ella ofició como traductora. Entonces aquí me parece que es muy interesante también pensar cómo este libro también tiene mucho de eso, mucho de esa posibilidad de volvernos nosotras traductoras de mundos, es decir, de conectar esos mundos, de articular esos mundos, ¿no? Yo lo dejaría por aquí, estoy muy agradecida, muy emocionada por haber llegado hasta aquí, haber publicado este libro, y espero que pueda circular y que pueda ser una de esas formas también que tengamos las sociedades de encontrarnos
en un nuevo mundo que parte ahora a partir de la pandemia y que también volvió a orientalizar a China. Entonces también me parecía como que era importante y hacía mucho sentido acerca de esta situación de desmontar esas estructuras orientalistas desde las propias narrativas y escrituras femeninas minoritarias originarias. Así que muchas gracias y me quedo por aquí. Gracias, Karina. Y más que hacer yo comentarios, pues le doy la palabra a Felisa, a Shang Jinting, que espero haberlo pronunciado bien. Entonces, Felisa, tienes el micrófono. Adelante. Hola a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, tengo mucho gusto estar aquí con ustedes y tengo muchas libertades y presentar este libro, aunque con mucha diferencia de horario. Ahora son las 4:20 en China y disculpa si tengo mucho sueño. Bueno, primero quería agradecer a Karina Vidaseca, quien es mi directora de tesis y me acompañó en el periodo más difícil y rico de mi vida, lo del doctorado, y también fue ella que me dio la inspiración de escribir algo. Perdón, quería... ¿Se puede compartir la pantalla? Te escuchamos, Feli, pásalo con el audio. Sí, entiendo. Estoy buscando cómo puedo compartir la pantalla. Creo que Pablo te puede ayudar. No sé si estás habilitada, Pablo. Sí, estás habilitada, Felisa. Tienes que ver abajo, si lo tienes el Zoom en inglés, share screen, Sí, en la barra inferior horizontal, Felisa. Ok. ¿Te encuentras? Sí. Ahí estás habilitada para compartir, así que solo que lo hagas. Ajá. A ver. Share screen o, bueno, compartir pantalla para los que lo tenemos en español, pero seguramente tú lo tengas en inglés, Felisa. Sí, ahora sí. Bueno, Perfecto. bueno, también fue Karina que me dio la inspiración de escribir algo junto sobre las mujeres de China y de América Latina. Cuando estuve en Buenos Aires durante 2016 y finales de 2018, tuve muchas conversaciones con Karina y descubrí que las mujeres chinas todavía son un misterio para todos. Y en el mundo latinoamericano y occidental, no sabemos si tiene feminismo en China y si las mujeres participan en el proceso de desarrollo social. Y no sabemos las contribuciones de las mujeres chinas. Y entonces decidimos escribir algo. Bueno, es un librito no muy largo, pero es casi el primer libro del castellano que se trata del tema de género desde la perspectiva comparada y escritas por dos academias, dos mujeres, una de Argentina y otra soy yo de China, y podemos decir que sí tiene algunas novedades y es el primer paso. Luego veremos cómo se puede profundizar este tema y gracias a Karina participé en muchas actividades académicas y he conocido a muchas académicas, poetas, autoras, feministas, etc. A ver. En estas fotos podemos ver, en esta foto participamos la exposición del libro Ni Una Menos, ¿sí? Y luego estamos en el congreso y en esta foto Karina y yo hacemos una serie de conferencias sobre las mujeres chinas y mujeres latinoamericanas. Es justo antes de presentar este libro, está en el proceso de escribir este libro y ya hacemos algunas conferencias y conversaciones y charlas con las compañeras para compartir algunas ideas. Y luego la delegación de SISU visitó a Buenos Aires en el Congreso de Claxo y estamos con Alicia, con Karina y otras
de nuestra universidad. Pablo también está así, pero no está en la foto, perdón. Y estamos con Serpa y también estamos en una actividad en la Facultad de Ciencias Sociales, también gracias a ella. Olvidé gracias a Alicia, que si no fue ella no se puede publicar este libro. Por suerte, en el día del Congreso de Claxo, ella sentó a mi lado y hablamos algo sobre la idea de este libro. Ella mostró mucho interés en nuestro y luego nos invitó a publicar este libro. Y también gracias a Selva que nos dio el prólogo. Si es, ya podemos ver un poco mi vida de aquel tiempo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver la estructura de este libro. Bueno, hay cuatro capítulos. El primer capítulo, mujeres, minorías étnicas, pasados subalternos, feminismos y poscolonialidad en China y en América Latina y el Caribe. En este capítulo comparamos la historia de Zheng He y Cristóbal Colón para reflexionar qué significan estos conceptos de colonialidad, poscolonialidad y género para China y para América Latina. Y también introducimos las últimas dos dinastías en China, la dinastía Qing y Ming, y las mujeres en China semicolonial y semifeudal. En el segundo capítulo, escrituras originarias de América Latina y el Caribe y de etnias minoritarias chinas, introducimos las escritoras femeninas chinas de etnias minoritarias y incluimos las 3 etapas del desarrollo de la literatura feminista de etnias minoritarias. Luego, en el 3 capítulo, deslenguadas literaturas comparadas de mujeres originarias de América Latina y en China, comparamos a Liliana Angalau y Deji Zhuoma. Me alegro mucho que Liliana está presente y espero que le guste esta parte. Y la literatura de mujeres femeninas chinas está muy poco presente en el mundo occidental, y menciona las obras de poetas de minoritarias chinas. Incluso algunos poemas de ellas no se escriben en chino mandarín, sino en los dialectos. Por eso es un trabajo un poco grande, porque primero tengo que buscar la versión de chino mandarín y luego los traduzco al castellano. Pero la pena es que solo son algunos ejemplos, solo puedo traducir algunos poemas para hacer comparaciones, pero todavía falta. Espero que luego haya más gente que sabe el chino y el castellano y pueda traducir más obras. Y así que tenemos materiales para analizar y comparar. También comparamos los dos conceptos de He y buen vivir. He significa armonía y es la virtud más preciosa del pueblo chino y con la cual los chinos podemos superar el periodo más arduo de la historia en la historia moderna bajo las impresiones occidentales, y hoy en día contribuimos a la economía y la paz mundial. También logramos en la batalla de la epidemia. Buen vivir, ustedes saben más de esto, y si leemos esta parte podemos ver si hay mucho que ver esos dos conceptos, ¿sí? Y en el último capítulo, las mujeres de color en las lecturas de cicatrices coloniales, introducimos algunos intercambios entre las escritoras chinas y latinoamericanas. Actualmente, con las conferencias y congresos internacionales, las voces de las mujeres del sur son más poderosas. Es más o menos sobre este libro, y para ver más detalles ustedes tienen que leerlo, y se puede descargar de gratis en la biblioteca de Claxo, y me gusta esta forma de compartir los conocimientos sin pagar de gratis.
Y muchas gracias por su interés sobre este libro y gracias por la participación de esta conferencia online. Ahora todo el mundo estamos en un periodo muy difícil, estamos bajo la influencia de pandemia. El año 2020 es muy difícil. Pasaron muchas cosas en cada país, en nuestra vida. Quizás cada uno tengamos muchas dificultades y obstáculos, pero espero que este libro pueda traerles la coraje y les guste. Y muchas gracias de nuevo. Pues muchísimas gracias, Felisa. Nos has descrito muy bien todos los capítulos del libro. Lo veíamos antes de que te incorporáramos, antes de salir al aire, que definitivamente es un libro muy bueno, sobre todo para las feministas latinoamericanas, ver el feminismo desde otros continentes y desde otros puntos de vista. Pues le voy a dar la palabra a Radina Dimitrova. Como ya lo dije, ella es especialista, filóloga, ha estudiado en China y para el PUEA, Radina, siempre que la invitamos, porque para nosotros es ya parte del PUEA, esperemos que algún día ya sea parte totalmente, y que sea parte del personal del PUEA, pero por lo pronto colabora con nosotros en todo lo que tiene que ver con cuestiones de China, así que fue excelente que hubiera aceptado la invitación para comentar este libro. Radina, tienes el micrófono, por favor, adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Espero que no sea la tecnología un impedimento para poder comunicarnos, porque yo en estas horas de la tarde siempre tengo la señal muy débil. Quiero empezar por aquello que siempre se deja al final, por los agradecimientos, por si me gana el tiempo, porque es un libro sobre el cual se puede hablar de veras mucho. Un libro de volumen tan reducido, pero de contenido tan profundo y tan nutrido, que déjenme primero agradecer y después hablemos del libro. Quiero agradecer mucho por esta oportunidad, en un primer lugar, porque para mí leer el libro representó de verdad un enriquecimiento a nivel personal y profesional. Aprendí mucho. Uno puede estar aprendiendo sobre China décadas y décadas de su vida, siempre va a haber cosas nuevas que descubrir, y este libro otra vez me lo comprobó, ¿no? Que por mucho que haya investigado y indagado, especialmente en la literatura, siempre podrás leer un nuevo autor a quien no conoces, como por ejemplo la tibetana, quien además de escritora y de poeta es también investigadora, tiene una... Según lo que leí en el libro, tiene una impactante carrera como mujer que lleva distintas líneas de investigación. Así que gracias por haberme sumado, por haberme invitado y por haber compartido conmigo de esta forma esta pequeña celebración de su trabajo. Las felicito a las dos. Las partes, ¿no? que más me gustó leer realmente es la parte post-epílogo, este diálogo a través de cartas entre la escritora china y la novelista de Chile, Gabriela Mistral, quienes corresponden a través de cartas durante muchos años. Y esto, la verdad, yo lo siento como un muy bonito paralelo entre la historia y la comunicación y el diálogo de ellas dos, y este diálogo que se generó entre ustedes, ¿no? Entre Lin Huiyin y entre Gabriela Mistral. Esto fue a través de cartas, a través de emociones muy personales, y entre ustedes, ¿no? Es más bien a nivel de investigación, a nivel de estudio y de una, al parecer, muy productiva y también muy íntima relación entre maestro y alumno. Así que el trabajo que han realizado juntas es de verdad muy grande, muy impresionante, y otra vez les digo gracias por haberme dado el espacio, y gracias también al PUEA, ¿no? Que ha sido una de las más felices también y provechosas para mí colaboraciones que he tenido en los últimos años. Siempre es una alegría participar en los eventos que ustedes organizan, porque siempre resulto yo la que
aprende y la que se enriquece. Así que además de estos dos binomios femeninos, ¿no? Entre Lin Huiyin y Gabriela Mistral, entre ustedes dos como académicas en una colaboración inmediata, también está este binomio que a mí me ha preocupado toda la vida y alrededor del cual giran todos mis días, que es la literatura y la traducción. Para mí fue de verdad muy interesante leer otra vez, recordar hechos importantes, interesantes del reciente desarrollo de la literatura china, cosas que el lector no conoce y a través de su libro los conocerá. Por ejemplo, qué tan insertada está la literatura de etnias dentro del mismo panorama de la literatura china, que siempre se le ha dado una enorme importancia, incluso en los eventos políticos y literarios más importantes de los años 50, 60, en congresos, mediante reportes. También esto forma otro binomio muy interesante. Así como ha tenido un profundo reconocimiento la literatura étnica dentro de la misma China y siempre ha representado un interés, así firmemente ha estado el interés hacia la literatura de los otros. Nosotros sabemos poco de China, hemos leído poco de su literatura, apenas estamos despertando para toda esta riqueza literaria y cultural, pero los chinos precisamente desde los años 50, 60 han tenido estudios, hablemos concretamente del español, ¿no? Y de la cultura hispana. Mejor limitémonos para no entristecernos, que realmente los chinos han estudiado el mundo de una manera mucho más amplia y mucho más profunda que nosotros a ellos. Entonces, en términos de estudio de español, de estudio de literatura hispana, los chinos nos llevan con varias décadas, para no decir que más que medio siglo. Yo, estando en la Universidad de Nanjing, me encontré con verdaderas joyas, toda una serie de traducción de literatura hispana publicada por una editorial en la provincia de Yunnan, que además de presentar una larga selección de las obras más representativas de la literatura latinoamericana, también representa una pequeña joya en cuestiones de diseño, porque los libros son hermosamente diseñados. De verdad que uno los ve y les atrapa la vista. Así que los lectores chinos a finales de 70s y a través de los años 80s fueron conociendo de manera profunda y exhaustiva la literatura de nuestro continente. Me sumo, aunque soy búlgara de nacionalidad, pero llevo en México ya poco más de una década. Empecé mi 11º año recientemente y me siento parte del paisaje, así que me entristece que todavía nos falta tanto por aprender en términos de literatura y tanto por hacer en términos de traducción, y reconocer que la contraparte china ha llevado un trabajo muy largo y muy exhaustivo en estos temas. Zhang Jingjing ya presentó los capítulos del libro y las partes del libro, entonces no los voy a reiterar. Solo voy a felicitar otra vez y voy a decir que lo que más me gustó es que a la par del análisis del material literario está el mismo material literario. Gracias, Zhang Jingjing, por haber hecho este noble esfuerzo de traducir los poemas perdóname porque para mí es un poco impronunciable este nombre tibetano, entonces lo tendría que leer, de Zhizhuoma. De Zhizhuoma, esta investigadora y poeta tibetana, gracias por haberla acercado a través de tus traducciones al lector hispano, gracias por haber traducido también extractos de obras literarias de gran relevancia como El diario de Sofía de Ding Lin, etcétera. Realmente lo que hace la gran diferencia en este trabajo, con muchos otros trabajos académicos, es que la literatura sí está presente. También gracias por haber hecho este hermoso contraste entre la obra de Zhizhuoma y Liliana Ancalao, a quien yo no conocía como autora, entonces me enriquecí una vez más leyendo su poema
particularmente me fascinaron partes de este poema de largo aliento, y aquí saqué dos y me gustaría compartírselos, ¿no? Porque hablar de literatura y no darle lo suyo a la literatura es un poco injusto. Me fascinó Mujeres a la intemperie con esta imagen tan inmediata, tan sencilla, pero también tan sincera, de lo que es la vivencia de la mujer que tiene que estar corriendo tras las cabras y llevando una vida literalmente a la intemperie. Déjenme leerles estos dos extractos que saqué por separado de este poema de largo aliento, para que vean de qué, por qué es conmovedor el poema. ¿Qué dice? Las mamás, todas han pasado frío. Mi mamá fue una niña que en un cuchamen andaba en alpargatas por la nieve, campeando chivas. Yo nací con la memoria de sus pies entumecidos y un mal concepto de las chivas, esas tontas que se van y se pierden y encima hay que salir a buscarlas a la nada. Las mujeres aprendemos tarde que hay un tiempo en la vida en que hasta sin intención vamos dejando una huella de incendio por el barrio. Ni sé por qué la perdemos. Y esa tarde yo precisaba medias de lana cruda para cruzar las calles. ¿Por qué elegí estos dos extractos? Primero, aquí tácitamente podemos percibir todo aquello que van las dos autoras aquí presentes desarrollando a través del libro. La comunicación entre generaciones y generaciones de mujeres, poniendo cada vez más, digamos, en la mesa y a la luz del día esta necesidad de reclamar, empezando por sus cuerpos y terminando por sus actividades intelectuales. Aquí vemos el diálogo y la convivencia entre una madre y una hija. Vemos, sentimos, percibimos el frío de la nieve y el calor de este incendio que cada mujer deja, dejando una huella por la vida. Entonces, por eso los elegí. Creo que es, en términos literarios, un resumen verdaderamente muy hermoso de aquello que con herramientas académicas las dos autoras nos llevan y nos hacen partícipes de la lucha de las mujeres, que de ser un objeto de abuso, de colonización, de apropiación, de repente empiezan a reclamar su propio espacio, su propio derecho, y se apoderan de su vida, de su actividad como mujeres y como intelectuales. Así que esto es algo que a través del libro no se hace muy, muy notable, y es algo que atrapa, ¿no? Cuando lo lee una mujer, empieza a comunicar y a contactarse, ¿no? A dialogar con estos contenidos de una forma muy personal. Me gustaría hacer hincapié en algo que acaba de mencionar Jiang Jingting, esta comparación entre los viajes de Zheng He y los viajes concretamente de Vasco da Gama, dice ella, pero yo creo los viajes de muchos de aquellos conquistadores y colonizadores que llegaron aquí al continente latinoamericano y a otros lugares, y causaron, como bien sabemos, mucho sufrimiento y mucha destrucción. ¿Por qué no fueron así los viajes de Zheng He? Se lo voy a tratar de resumir en muy pocas palabras. El gran viajero chino no fue el primero en saber de viajes y de diplomacia. Libros como Tang China in Multipolar Asia, de un gran académico e investigador como Wang Zhengping, nos convencen y nos demuestran que los chinos, como mínimo a partir de la dinastía Tang, que son siglos 7, 8 y 9, han tenido concepto muy claro de la diplomacia, de sus instrumentos, de su importancia, y han sabido a comunicar con un amplio abanico de países, regiones y pueblos a todo su alrededor, empezando de Japón, pasando por Corea, Mongolia, todas las etnias de Asia Central, las etnias también del sur del continente, y regresando otra vez a Japón. Si uno lee un libro así, se da cuenta que en siglos 7, 8 y 9 los chinos ya tenían una
autoconcepción de que son un país céntrico. Sabemos que Zhongguo significa el país del centro, que es un concepto muy antiguo, pero si hay un tiempo en que los chinos tienen la idea y la autoconciencia política de que están en el centro y todos los países alrededor vienen a su corte, vienen al Palacio Imperial y se ordenan en dos filas enfrente del trono del emperador chino por su importancia, por su cercanía en relación diplomática, es precisamente la dinastía Tang. Y la dinastía Tang precede los viajes de Zheng He por unos 8 siglos, 9 siglos. Vemos que China, para realizar estos viajes comerciales, diplomáticos y no colonizadores en un aspecto agresivo, sometedor, realmente Zheng He estaba pisando sobre una tradición que ya estuvo ahí en la historia de China y los chinos sabían cómo llevar diplomacia y que la agresividad, la conquista realmente no son los instrumentos apropiados de comunicar con el otro. Así que si algo demuestran los viajes de Zheng He es esta larga experiencia de los chinos en este terreno político. Hubo muchas cosas que me gustaron en este libro, además de lo literario. Yo realmente descubrí las teorías del orientalismo, de Said, etcétera, después de haber tenido ya un largo recorrido como sinóloga en mi vida, pero no solo como sinóloga, sino como persona. Este libro me hizo mucho eco y me dijo muchas cosas. ¿Por qué? Yo soy búlgara, salgo de una periferia de Europa que además tiene el estigma de haber sido una periferia post-socialista. Después me fascino por mis estudios de secundaria, de liceo, con la literatura latinoamericana, porque yo estudié en un liceo bilingüe español, estudiaba todo en español, pero aquello que más me fascinaba era las clases de civilización y literatura de Latinoamérica. Entonces se clavó desde mis 13, 14 años de edad, en mi corazón se clavó Latinoamérica como un país entero, ¿no? Sin fronteras. Yo no entendía muy bien la diferencia entre los países, pero tanto me fascinaban todos los cuentos y extractos de novelas que leíamos en las clases, que yo quedé enamorada de este país tan grande y tan difuso en mi mente. Después vino China. Me fascinó también con su cultura, con su literatura. Entonces, ven cómo a través de mi vida yo realmente nunca comuniqué mucho con este falso, para mí, occidente clavado ahí en medio de la cultura mundial. Yo siempre me fui por la periferia, por razones muy personales y por razones de estudio. Así se ordenaron este de Europa, Latinoamérica con su fascinante literatura, China con los estudios sinológicos. Y cuando llegué a saber de las teorías del orientalismo de Said, realmente yo pensaba en el mapa sinocéntrico, pensaba en el mapa del mundo teniendo China en medio, y todas estas teorías me parecían un poco extrañas y ajenas. Y quiero concluir con un ejemplo. Me encantó el ejemplo con el cual empieza el libro de Yulia Kristeva, mi compaisana, ¿no? Porque ella es búlgara de nacionalidad, parada enfrente de un público chino que ni sabe si la ve y ni sabe si la entiende. Yo aquí en México tuve una vivencia muy similar. Estuve en una obra de teatro bastante extraña y bastante pretenciosa, donde un actor blanco, ojiazul, atractivo, estaba trepado sobre un enorme bloque de hielo y armado de una plancha, lo estaba planchando y estaba emitiendo un discurso muy sofisticado, muy psicológico, ¿no? Y bastante extraño para gran parte del público. En fin, para decirles que estuvo en chino la obra, pero más me divirtió cuando supe que esta obra, por iniciativa de ciertas instituciones, la habían llevado a comunidades indígenas. Imagínense si en mis ojos la obra estuvo en chino, ¿cómo la vieron los indígenas? Y me gustó mucho el relato mismo del actor, que contó su propia experiencia, cómo estuvo ahí trepado en el hielo tratando de hacer la obra y la gente no se dejaba de reír. Y al final de la obra se acercaron y le preguntaron con mucha sinceridad, mirándolo a los ojos, ¿y tú por qué estás tan triste?
Esto realmente es la pregunta que creo yo está pendiente y que le hace toda esta periferia tan interesante que ustedes recorren con su libro a este occidente trepado en su hielo, con su discurso medio pretencioso, medio triste, con esta angustia fingida. Así es como está el mundo el día de hoy. Viendo Occidente desde todas partes, este falso Occidente que ha pretendido y que ha reclamado tanta atención y tanto lugar, y todos lo están viendo y se están preguntando, ¿y tú por qué estás en medio tan triste? ¿No? Y cuando se derrite, y yo creo que pronto será, el bloque de hielo debajo de los pies de Occidente, y cuando este Occidente viene a ras de suelo y se da la vuelta y empieza a darse cuenta que todas estas periferias que él ha designado como periferias realmente a veces son culturas y civilizaciones que tienen mucho más historia y mucho más que dar a la humanidad que él mismo, ¿qué pasará? ¿No? Será entonces, yo creo, verdaderamente triste. Pero no acabemos en una nota así menor y triste. Mejor pensemos en que es un logro verdaderamente grande. Este recorrido tan fascinante que ustedes hacen, desde la teoría, a través de la literatura, a través de la historia, y realmente si tocan este occidente solo para demostrar que está ahí su presencia para resaltar aún más fuertemente la importancia de estas periferias alrededor, su validez, que es muy interesante tenerlos en cuenta, estudiarlos, investigarlos y realmente empezar a poner nuevos diálogos, nuevos objetivos de investigación y reestructurar el mundo de una manera nueva, una manera policéntrica, una manera donde todas las culturas van a tener su lugar, su validez. Nadie va a estar por encima del otro poniendo etiquetas a los demás y reclamando validez y espacio por encima del resto. Así que por esto las felicito. Si algo pone en evidencia su libro es que ahora en el momento que vivimos, al parecer todo menos este occidente, tiene cosas que dar y tiene discursos interesantes que ofrecer. Otra vez les agradezco mucho y doy la palabra otra vez a la doctora Girón. Gracias y espero de ustedes más trabajos como este. Muy bien, pues muchísimas gracias, Radina. Realmente muy emocionante las palabras que has dicho y sobre todo el otro mundo, ¿no? Y cómo efectivamente esta metáfora que utilizaste del hielo, pues sí se está deshaciendo, porque efectivamente todo nuestro pensamiento ha sido cultivado a través de un pensamiento europeísta, occidental, y que bueno, ya estamos viendo otros nuevos mundos que antes no los veíamos, porque incluso voy a retomar un ejemplo que tuvimos en la clase de África, de cómo a Nefertiti, ¿no? Que es de expresión de la cultura egipcia, pues resulta que la blanquearon cuando la descubrieron. Ese no era su color. Entonces, quien la descubrió, la pusieron de blanco. Y bueno, es así como la historia que nosotros aprendemos y que está oficial, y que esa historia oficial hay que volverla a reescribir. Y que gracias a este libro, bueno, para mí ha sido, ya lo había leído, pero en esta nueva lectura, pues sí, es un libro que si realmente queremos estudiar desde otra perspectiva el feminismo y las condiciones de la mujer y cómo ha evolucionado el pensamiento tanto en China como en América Latina, esas comparaciones, pues sí es muy importante leerlo y leerlo con profundidad. Y lo más maravilloso es que es un libro que está en electrónico de acceso público. El PUEA ya está trabajando la edición en papel, pero porque así fue como como se acordó, pero el hecho de estar publicado en acceso abierto fue de inmediato. Cuando aparece el primer día hubo bastantes descargas y yo sé que se está descargando a través de las redes. Bien, pues muchísimas gracias, Radina, por tus comentarios. Y como siempre, pues seguimos felicitando a las autoras de este libro, a Felisa y a Karina. Y hoy le vamos a dar la palabra a Liliana. Pues nos da mucho gusto, Liliana, que es de muy lejos, desde la Patagonia,
siento que estás allá porque estás en la Universidad de San Bosco en la Patagonia, pues estés con nosotros, y creo que esto es lo increíble de haber pasado de reuniones presenciales a reuniones virtuales. Ahora estamos más conectadas, y sobre todo el espíritu de esta nueva cuarta ola del feminismo, creo que ha sido un despertar desde esta marea, pues esta marea púrpura y esta marea verde, ¿verdad? Ha tomado tanta fuerza a nivel mundial previo al confinamiento, y que pensábamos que iba a parar con el encierro, y al contrario, creo que se está recreando un nuevo despertar a través de las plataformas. Pues, Liliana, te damos la palabra. Marimari Pulamien, Marimari Puenui, Marimari Compuche, Liliana Ancalau, Tainche, Yanculagüeñi Love, Comodoro Rivadavia Mlen, Inchen Chau Desiderio Ancalau, Nitugun, Nicuifitugun, Boro Amapu, Ca Bahía Blanca, Ca Fitatimen, Inchen Ñuqueyem, Eugenia Meli, Nicuifitugun, Chancuramapu, Ca Boquete de Nahuelpan, Ca Cusamen, Meu. Me presenté con 2 notas de mi identidad en un salón mapuche, con mi tubún y mi palme. El tubún es el territorio de origen, así que enumeré los distintos territorios por los que anduvieron mis ancestros y mis padres más tarde, y mi origen familiar, mi palme, el nombre de mi papá, Desiderio Ancalao, y de mi mamá, Eugenia Meli. Ellos 2 se vinieron de Cusamen y de Fitatimen muy jóvenes a Comodoro Rivadavia, que es una ciudad petrolera a orillas del Atlántico. Se alejaron como 800 kilómetros de su lugar natal, lo que significó para nosotros, los descendientes, los sobrevivientes del Futahín Camalón, la llama Conquista del Desierto, y la historiografía oficial chilena llama Pacificación de la Araucanía. Somos sobrevivientes de un genocidio y nos hemos desplazado por distintos territorios. En los territorios de origen nos movimos libremente, nos desplazamos con libertad, y después de 1885 mi familia permaneció 10 años aproximadamente en el campo de concentración de Chichinales, y de allí Ñancuchenahualquir, en el caso de mi familia materna, gestionó un territorio que es Cusamen. Allí llegaron mis tatarabuelos sobrevivientes de este genocidio, nacieron mis bisabuelos, mis abuelos y mis padres. Y de ese lugar se vinieron a la ciudad. Ya para entonces la política cultural del Estado argentino, que además de despojarnos del territorio, nos despojó de nuestra unión ancestral al pueblo mapuche. Para entonces ya se había perdido nuestro idioma materno, el mapuzungún. Mi mamá y mi papá lo escuchaban y lo entendían, pero no lo hablaban. Así que yo pertenezco a la generación que lo está reaprendiendo, lo está revitalizando. Por eso cuando hablaba recién, no me acuerdo el nombre de la chica que es china, cuando ella hablaba de los dialectos y que no habían sido traducidos al mandarín, yo pensaba, pero ellos conservan todavía su lengua materna. Qué gran riqueza que tienen. Falta solo la traducción al otro idioma. En nuestro caso estamos haciendo el camino al revés. Desde el idioma impuesto vamos reaprendiendo nuestra lengua materna. Esa lengua en la que yo los saludé y en la que di cuentas de mi origen. Cuando recién Karina hablaba de las literaturas de cicatrices, yo pensaba que todavía eso no es posible para los pueblos originarios de acá, del sur.
Han transcurrido 135 años desde que nos despojaron de los territorios y el Estado ha negado este genocidio. Entonces, la Argentina profunda desconoce lo que significaron los arreos humanos cuando desde los lugares a donde se entregaban los loncos y su gente, los llevaban caminando kilómetros y kilómetros, mataban a la gente que se cansaba, la dejaban desangrándose en el camino, llegaban a los campos de concentración y los que sobrevivían llegaban a los campos de concentración y allí se quedaban, permanecían hasta que algún poderoso nos solicitara sus brazos como mano de obra esclava para los ingenios azucareros, para los yerbatales, para las estancias. Lo mismo que separaban a las familias cuando llegaban al puerto de Buenos Aires y los repartían entre las familias adineradas para que fueran esclavos. Es una historia muy trágica y horrorosa que la Argentina desconoce. Yo he escrito un texto que se llama "Para que esta memoria drene". Significa que todavía hay mucha pus para sacar y limpiar, y creo que solamente eso se logra con el conocimiento. Es decir, si la gente supiera de esta historia, entonces allí podríamos comenzar a cicatrizar nuestras heridas. Todavía falta ese paso. Y yo con mi escritura intento justamente ir mostrando estas heridas para que cicatricen. Y puedo decir que yo sí sano, de algún modo, sano escribiendo, en la medida en que voy traduciendo a un lenguaje poético esta historia. Y bueno, yo quería aportar con un poema. Voy a leer un fragmento porque es un poco extenso, no sé si lo puedo leer entero o leo un fragmento entero. Bueno. Se llama Las mujeres y la lluvia. Había pensado, Rabina, en leer Las mujeres y el frío, pero ya te me adelantaste. Así que voy a leer este poema, una parte en mapuzungún y la otra, el poema entero en castellano. Pusomoengu maun. Feichi, pichi que somongain amuin, montungain lepun meu. Antuin antukuain meu kawelutu. Wilukuyen elurpain meu nipuko nepein meu. Tufai pum pein kiñelon metawe yawe pelaini. Umachikimel peyel yegin felei molon meu. Pepicautlein uguampu ni leyael ñanculelu. Que no shumel que somo chihuay meu. Magungun meu tapulfunain ku. Huichampran lu bueno meu. Que pulei meu ayun puñañaimi, capelñelaimi, yowaimi, ñe treifuna cum lumeu, nuina yen ñi reagitun. Mulecayay chifainu eimi mi puchameu, yucalu amnu keñalu, con quisulenche niñuque, miaulu, ucumeu. Cuando niñas vamos sueltas por el patio, y el sol nos persigue de a caballo. Pero la luna implacable nos va dejando sus mareas hasta que nos desvela, y esa noche encontramos un cántaro en lugar de la cintura. Aprendices de machi, las mujeres nacemos así al rocío, listas para mirar los barcos que se pierden, descalzas a la neblina antes de que amanezca, nervaduras de lluvia, nuestras manos levantadas al cielo. Te salpicará el amor, parirás sin amarras y recibirás con ojos arrasados la visita intermitente de la risa. Permanecerá la llovizna en tu vientre, porque no te atreverás a ser la madre de todos los desamparos que andan por la calle. Caudal desubicado te desarmará en pájaros que no saben hablar. A borbotones no podrás decir lo que quisieras, mejor dejarlo
que se derrame despacio, decir, permiso, tengo lluvia. Y alejarse a una altura, al mar, al cielo, hasta que vuelvan a apretarse los musgos en las profundidades. Yo conozco mujeres que nunca se alejan. Le abren la compuerta a sus gorriones y lloran. Enjuagan el trapo mojado, lo estrujan, limpian con él la tabla, pican cebollas, igual hacen las camas, barren la casa, peinan a los chicos, igual lavan. ¿Dónde aprendieron? Hay otras que se pasan la vida domesticando a sus pájaros porque no quieren que irrumpan sin aviso y los beba el enemigo. Guardan su sangre, su ausencia, quietos en el fondo y apuntan con palabras nítidas de cuarzo que van a dar al blanco. Yo a las palabras las pienso y las rescato del moho que me enturbia. Cada vez puedo salvar menos y las protejo. Son la leña prendida de Atahualpa que quisiera entregar a esas mujeres, las derramadas, las que atajan sus pájaros. Una vez en febrero yo estaba ahí en el campo y se llovía todo. Parecía la furia de Caicay sobre nosotros. El agua estaba helada. Las ancianas prosiguieron el ritual y tuve que quedarme. ¿Hasta cuándo aguantaremos? Para la lluvia, Dios, es demasiada. No la bebe, la tierra se atraganta y somos casi nada. Trazos de tiza borrados por el agua. Después de unos siglos, el sol abrió las nubes. La voz gastada de Meridiana Epulef levantó el taíl del cahuelo. Pensé que Dios podía ser ese arcoíris, o los caballos en fila, moro, zaino, pangaré, tostado, bayo, saludando al horizonte despejado. Huele tan el aguacero. Gracias, Karina, por darle siempre un foco a mi escritura, a mi poesía. Por favor, Liliana, las agradecidas somos nosotras. Has colmado nuestros corazones y nos sentimos una vibración muy especial en escucharte. Creo que la energía, ¿no?, que transmites, tu poesía es de aquellas que lo dicen todo, absolutamente todo. Después de eso uno piensa qué teoría hay que escribir que ya no se haya dicho, ¿no? Realmente Liliana es una de las poetas más admiradas por nuestra historia. Sus palabras son como cantos, son música, son musicales. Gracias de corazón, Liliana, por estar aquí. Sí, muchísimas gracias, Liliana. Muy bellos tus comentarios y la lectura de tus poemas y sobre todo el enfatizar la lucha que están haciendo tu pueblo. O sea, yo creo que en estos momentos sé que ha habido muchas agresiones, pero además lo más interesante es cómo las mujeres mapuches están enfrentando la pandemia, cómo se organizan para los comedores comunitarios, cómo se organizan para el cuidado de los niños. Eso a mí me parece sorprendente porque me tocó vivirlo en Ahmedabad, en la India, cómo las mujeres, sobre todo que viven en la economía informal, pero que definitivamente no tienen acceso a una infraestructura que debería de ser resultado de políticas públicas, donde los estados deberían de estar interesados en mejorar
en el bienestar de sus poblaciones, no han tenido, o no se los han dado y por lo tanto no han tenido las oportunidades que otras mujeres tienen en las áreas urbanas. Y a mí me parece que hay que reconocer la lucha del pueblo mapuche, pero sobre todo que a través de las voces como la tuya, de la poesía, pues sí, nos hacen palpar cosas como muy sentimentales. Incluso el día de ayer en el PUEA tuvimos a una autora, Cristina Carrasco, que tiene un libro precioso de la recopilación del haiku, que son pequeños poemas de 3 líneas, pero que además dicen mucho, y es toda una expresión que nace en la época Edo, o sea, de hace ya 2, 3 siglos, pero además como de alguna manera los poemas van siendo parte también de la cultura de ese país, y allí nos enseña esa espiritualidad que a veces para nosotros del mundo occidental nos cuesta mucho trabajo entender el acercamiento que tienen los habitantes de Japón. A mí me tocó vivirlo en un parque precioso que es el Ueno Park, cuando florecen los cerezos. Para los mexicanos, o sea, si vemos las flores de primavera, pues qué bonitas, no pasamos de allí, pero no sentimos esa espiritualidad que tienen. Y aquí es donde los poemas tuyos reflejan también ese ánimo que tiene la cultura mapuche, que de alguna manera transmiten esa paz y ese acercamiento a la naturaleza. Liliana, nos has hecho mucho que pensar. Y bueno, yo daría ahorita no sé si quisieran hacer algún comentario, Radina, Karina, Felisa, que no la veo, seguramente apagó su pantalla por el problema de internet, pero no sé si quisieran hacer algún comentario. Y tampoco déjenme ver si tengo acceso también a las preguntas del público. No tengo acceso a las preguntas del público, pero no sé si Karina tiene alguna pregunta, pero dejaría en manos de ustedes, no sé, Karina, Radina, si quieres hacer un comentario, ¿quién empieza? Karina, no sé si Karina tiene alguna pregunta, pero dejaría en manos de ustedes, no sé, Karina, Radina, si quieres hacer un comentario, ¿quién empieza? Radina, ¿quieres tú? Y yo voy tomando cuenta de, más que preguntas, Karina, hay muchos saludos. Muchos saludos no sé si Karina tiene. De distintos lugares, y eso nos pone también muy felices, ¿no? Los estoy viendo no por aquí, sino por los comentarios de YouTube. Hay comentarios hermosos de muchas colegas como Ana Silvia Monzón, que ha dejado aquí también un saludo para Lili, para Liliana. Hay muchos saludos de muchas partes, así que estamos muy felices con esa recepción. Yo dejaría a Radina o Felisa si quieren mencionar algo. No sé si Pablo estás por ahí para cerrar también el encuentro. Realmente ha sido una de esas cosas tan hermosas que tienen las presentaciones, que son siempre más bien formales, ¿no? Y esta creo que a pesar de nuestro temor hacia la virtualidad, hacia cómo presentar un libro virtualmente, ¿no? Esto también es un desafío que nos presenta la tecnología. Creo que el afecto, la sororidad se dio a pesar y gracias también a estas tecnologías. Radina, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Yo continuaría un poco sobre el comentario, ¿no? Que hizo la poeta Liliana. Primero, no admitir que el poema es maravilloso, y es maravilloso poder escucharlo en ambos idiomas, y yo siempre estaré en un eterno desacuerdo con la gente que ve como un desperdicio de tiempo la lectura del idioma original o la presencia del idioma original en los poemarios impresos. Esto ha sido una batalla personal para mí,
que por favor, ¿no? Cuando trabajo y traduzco a poetas chinos, que por favor se incluya el idioma original, y todavía hay muchos editores que no entienden la validez de esto, que no admiten la validez de esto, que dicen, ay, qué bonitos los caracteres chinos, pero ¿quién los va a leer? Ahí yo tengo que hacer largas pleduarias de que sí hay quien los lea y que los libros siempre tienen, más en el mundo de ahora, ¿no? Siempre tienen un público mundial. Y los chinos no son pocos y están por todos lados. Y la gente que estudia chino también son muchos, cada vez más y por todos lados. Así que fue un hermoso ejercicio poético y fue un hermoso ejercicio de reconocer la importancia del idioma original y de que no es un desperdicio de tiempo, porque puedes, aunque no entienda uno, puede sentir, puede percibir la poética, digamos, más auténtica de aquello que ha querido decir el autor. Así que no importa si se va a escuchar o si va a estar ahí impreso para poder leerse, la presencia del idioma original siempre es para mí de una importancia clave, aún para aquellos que no podemos acceder al idioma original. Así que voy a retomar el comentario ¿no? Sorprendido de Liliana de que ay, qué bueno que en China es solo cuestión de traducción y que los idiomas se han preservado. Sí, efectivamente, en China ha habido mucho cuidado en cuanto a las minorías étnicas, en cuanto a los jóvenes de estas minorías que puedan tener un acceso a educación universitaria, puedan tener una vida, digamos, doble, ¿no? Como parte de la sociedad china y como parte de su propia comunidad. Y a través de este rol, de este desempeño doble, poder seguir aportando. Otra vez lo voy a enfatizar, en China estos intereses realmente a través del libro que la gente va a descargar, va a leer, espero, van a ver cómo en las políticas del Estado, en las reuniones de Estado, en los documentos de Estado, están presentes ambos intereses. Por un lado, hacia la propia diversidad de las etnias dentro de China, por otro lado, hacia la diversidad mundial, y en este sentido la literatura latinoamericana y hispana han sido de verdad entre las grandes suertudas porque han sido muy traducidas y han gozado de un interés muy largo dentro de China. Así que los chinos en este sentido creo que no hacen diferencia, ¿no? En proyectar este interés hacia la diversidad, ¿no? Y hacerlo parte de las políticas de Estado. Así vamos a estudiar nuestras etnias, como vamos a estudiar los países y las literaturas mundiales, y les vamos a dar, digamos, oportunidad por igual de participar en el proceso formativo que tenemos aquí dentro, el proceso educativo, ¿no? Dentro de China. Por eso enfaticé tanto, ¿no? Que esta tibetana, que ocupa ¿no? una parte considerable de uno de los artículos, no solo se destaca su poesía y su creatividad como poeta, sino también su rol y su participación como una investigadora, ¿no? Que está involucrada en el proceso académico y que también realiza estudios. Esto es sumamente válido. Así que sí se han rescatado y los idiomas y la relevancia de las culturas étnicas en China en una medida, podemos decir, bastante buena. Yo personalmente conocí esta otra autora de la etnia Hui que vino a México, dio conferencias en Colegio de México, de hecho creo que vinieron 2 veces con su esposo Sun Wenxue, y han sido traducidas obras tanto de uno como del otro al español. Y para mí fue maravilloso poder conocerlos, poder conversar con ellos. Me dio muchísimo gusto que esta autora se llama Ye Duo, que ella pudo venir a México hasta en 2 ocasiones y que hay toda una obra traducida de ella y de su esposo, varios. De hecho, él es un autor muy relevante. Ambos representan una corriente de literatura muy interesante que en México no sé si esté tan bien desarrollada, la literatura de reportaje, ¿no? Si sea que yo desconozca, perdonen mi ignorancia, ¿no? Esto es un género literario desarrollado muy bien en China, pero de verdad no tengo conocimiento suficiente para decir si la contraparte mexicana tiene este género desarrollado.
espero que sí y que sea, digamos, mi desconocimiento en el tema que se esté luciendo en este momento. Así que, de verdad, el libro toca muchísimos aspectos, ¿no? Y para los futuros jóvenes investigadores, estudiosos, va a ser una fuente de ideas. Es como justo, ¿no? De manera muy ordenada, muy consecutiva, es como una lluvia de ideas y resalto otra vez, ¿no? La importancia de que esté presente la textura literaria, ¿no? Y todo el trabajo noble que ha hecho en este aspecto Zhang Jingting. Cualquier cosa que se traduzca, sea de China hacia Latinoamérica o de Latinoamérica hacia China, siempre es una voz más. Y aquí solo podría yo decir que deseo que estos fabulosos poemas de Liliana puedan un día tener, digamos, su existencia trilingüe. Que se haga un poemario que incluya el idioma original, el idioma español, que es un segundo idioma original, porque aquí en México yo he comunicado con poetas de este índole. Tenemos un excelente poeta Mepá de Guerrero, que escribe impresionante poesía, se llama Uber Matiwa, a quien yo conocí personalmente porque mi esposo es poeta y en eventos de poetas conocí a este muchacho de Guerrero y su poesía, quien él dice que tiene una doble identidad y tiene dos idiomas originales, es algo impresionante. Así que yo creo que si ahora gente como yo, que somos de cierta forma bilingüe, estamos esforzando a hacer poemarios que contengan el chino y que contengan el español, yo creo que el futuro, y este futuro muy interesante que se viene, será de los poemarios trilingües, donde estará lengua mapuche o lengua mepá o de cualquier identidad indígena, y después va a ser el español y también a la par esperemos el chino, ¿no? Para ir descentralizando, que no sea el inglés, no esta lengua colonizadora, sino que sea el chino, ¿no? El idioma de una gran civilización que tenemos mucho por estudiar ahí. Así que con este deseo lo voy a dejar. Los poemarios trilingües y ojalá a mí me toque participar en alguna labor de estas, para mí sería un honor. Muchísimas gracias, Radina. Felisa, me da mucho gusto verte. Felisa, Hola, sí. ¿Quisieras comentar algo, Felisa? Bueno, perdona que mi cabeza no funciona. Gracias a Radina por tu profunda lectura del libro y me gusta mucho la ocasión que podemos compartir mucho entre nosotros y muchas gracias por el acompañamiento de todos de ustedes. Estamos de todo lado del mundo, ¿sí? Porque tanto Karina como yo nos gusta mucho la literatura, así que como lo que dice Radina, que está presente en el libro, la literatura, más que hacer el libro muy académico, muy serio, nos gusta hacer escuchar las voces de las mujeres. Y algunas escritoras chinas como Lin Huiyin, como otras como De Jizhuoma, son algunas autoras que me gustan mucho, así que es una buena ocasión que, o sea, en el libro puedo hacer escuchar sus voces entre, quizás hay más gente y en todo el mundo, y también es muy bueno que si luego podemos traducir los poemas de Liliana, y me parece es muy linda escuchar los poemas de Mapuche, porque incluso no hay ni un libro en chino sobre este tema, ¿sí? Incluso no estudiamos mucho sobre Mapuche. Hay muy pocas gente que conoce digamos, este pueblo. Es como ustedes no conocen las etnias minoritarias chinas. Y también quería decir algo sobre las etnias minoritarias chinas. En China hay muchas políticas muy favorables a estas etnias minoritarias. Por ejemplo, los estudiantes, sabemos que hay un examen nacional de China, ¿sí? Si los estudiantes quieren ir a las universidades. Bueno, y hay políticas que los jóvenes de etnias minoritarias pueden tener menos
20 o 10 notas que digamos que los estudiantes de la etnia Han, que como nosotros, la etnia mayoritaria, ¿sí? Así que si son en el mismo nivel, ellos pueden tener la oportunidad de ir a la misma universidad, ¿sí? Pero sí, claro, también falta mucho y ahora el gobierno está haciendo muchas políticas para salvar la pobreza y se dice que en estos últimos años quería que no haya más pobreza en China. Bueno, y ahora no sé si tiene más preguntas y luego si también tengo muchas alegrías y luego después de la pandemia podemos invitar a ustedes a China. Yo sé que Alicia estuviste en Shanghai el año pasado, ¿sí? Sí. Y Pablo también estuvo en Sisu el año pasado, en 2019 en Sisu, y Karina también le invitamos, pero todavía ella no viene y veremos el próximo año. Luego podemos ver si se puede invitar a Radina, a Liliana y a ustedes si algunos queremos ir a China y hacemos más comunicaciones, más conversaciones profundas y veremos si se puede hacer más cooperaciones, no solo este libro, sino una serie de libros y podemos organizar a más gente de China que se puede traducir esta lengua. Así que se puede tener más publicaciones y podemos hacer escuchar más voces de las mujeres del sur. ¿Sí? Pues sí, muchísimas gracias, Felisa, y por supuesto el PUEA. Yo sé que junto con Claxo se podrían hacer esas publicaciones trilingües. Yo creo que sería algo maravilloso. Y bueno, me da mucho gusto que esté o que haya hecho algún comentario Ana Silvia Monzón. Ana Silvia pertenece al grupo de trabajo de feminismos, emancipaciones y resistencias, donde yo también pertenezco, y Ana Silvia es una gran poeta y constantemente nos manda poesías de veras realmente maravillosas. Bueno, ya para terminar, no sé si Liliana quisiera comentar algo, sino para darle la palabra a Karina y para que Pablo cerrara este conversatorio. Liliana, ¿quisieras decir algo, por favor? Sí, agradecer esta posibilidad de que podamos charlar un rato en torno a un libro tan importante que nos une en esta sororidad mundial. Y bueno, yo acepto esta propuesta y me encantaría este libro trilingüe. Ya pongo los vientos a soplar para que se propicie y que se logre. Sería maravilloso un libro trilingüe. Mapuzungún, español y chino. Muchísimas gracias, Liliana. Karina. Simplemente agradecerles realmente a Liliana, a todos, o sea, a Radina, pero a todas las personas también que estuvieron haciendo comentarios tan hermosos desde distintas partes del mundo. Creo que lo que ofrecimos fue una posibilidad entre tantas para abrir otros mundos, ¿no? Así como diría también Edward Glissant, que es uno de los grandes, ¿no? Cuando hablaba de Radina me acordaba mucho de ese gran poeta que apeló mucho a la poética de lo diverso, ¿no? Y al multilingüismo y a la posibilidad de que las lenguas no desaparezcan, ¿no? Esto que marcaba también Liliana acerca de la expulsión, del colonialismo, de las formas que sigue habiendo de aniquilamiento del otro, de los otros pueblos, ¿no? Creo que ahí tenemos mucho por hacer desde Claxo, seguramente con PUEA, entre la alianza que vamos haciendo en este camino, y también con Sisu, con el cual tengamos ahí unas posibilidades hermosas de llegar. Yo este año iba a ir, pero lamentablemente la pandemia nos ha dejado aquí fijados a este nuevo mundo también que se inicia, y que en este nuevo mundo prosperen trilogías trilingües, multilingües, que creo que es el camino para lograr
un mundo que pueda reconocerse en el otro y no en el aniquilamiento de la otredad, sino justamente en la posibilidad de efectuar esas prácticas tan bonitas que vienen desde las teorías de género y feminismo, que apelan a esta sensibilidad, a lo que se dio hoy aquí y que es realmente maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias, Felisa, por ponerte a la madrugada. Disculpas por el horario. Y bueno, ahí vamos a estar con ustedes seguramente el próximo año, con Alicia y los compañeros también, con Pablo y demás. Un abrazo fuerte. Sí, pues también yo simplemente para cerrar también quisiera agradecer al equipo del PUEA, que ha hecho también un gran esfuerzo junto con el equipo de Pablo, a Nani, que ha visto también todo lo de la plataforma, a Vania, a José Luis, a Nani, a Pablo, y bueno, yo pasaría el micrófono a Pablo para que cierre este conversatorio, esta presentación del libro, y que bueno, pues se está grabando y posteriormente la vamos a seguir viendo en redes, y sobre todo los invito a que lean muy bien el libro. No es un libro que se lee en un día ni en 2 días, es un libro de cabecera, sobre todo para aquellos o aquellas que quieran adentrarse en cuestiones del feminismo, pero desde una visión totalmente diferente a la hegemónica y sobre todo a la europeísta o europea que es la que hemos aprendido. Pues mil gracias. Pablo, te dejo el micrófono. Bueno, Alicia, muchas gracias. La verdad que fue un lujo, fue, digamos, un placer poder escucharlas. Bueno, gracias, por supuesto, a ti, Alicia, a todo el equipo que conforma, digamos, el PUEA, que como tú dices, es un programa, digamos, muy, pero muy importante dentro de la red Claxo, y es un programa hermano o que trabaja articuladamente con el programa Sur-Sur de Claxo, así que tenemos muchas coincidencias y muchos puntos para trabajar en común. Por supuesto, gracias a Karina, quien coordina el programa Sur-Sur en Claxo y es una de las autoras de este libro. Radina, por supuesto, Liliana, muchas gracias. Felisa, desde China a la madrugada, otra de las autoras de digamos, este libro. Muchas gracias, y simplemente señalar esto que estuvo a flor de piel, y tú también, Alicia, comentabas que está, digamos, Ana Silvia Monzón también para lo que tiene que ver con estas sensibilidades y con estas expresiones desde Centroamérica también, desde Guatemala, desde las mujeres guatemaltecas, de las mujeres indígenas en Guatemala. Entonces creo que hacemos como un mapa, ¿no? Con Liliana, con Radina, con Felisa, contigo, con, digamos, Karina, y tomo aquí prestada a, digamos, Ana Silvia, para ver este mapa de mujeres en un multilingüismo, en un multi e interculturalidad o culturalismo, para visibilizar, como creo que también Liliana, digamos, decía, culturas que han sido silenciadas, que han sido subalternizadas, que pretenden seguir siendo silenciadas, seguir siendo olvidadas. Creo que visibilizarlas, ponerlas en diálogo y encontrar la riqueza y la potencia de los saberes, de los valores, de las sensibilidades, de las emociones, de los cuerpos, aunque estemos en virtualidad y estemos a la distancia de estas corporalidades, es muy, pero muy potente y muy relevante. Así que nuevamente felicitarlas a todas, a todos, pero bueno, sobre todo a todas, porque también esto habla de una potencia del género que se impone, por suerte, luego de tantos años o de tantos siglos de subalternización y de subordinación. Así que culturas subalternizadas que se visibilizan y que resurgen, mujeres también que se visibilizan y que están, no digo, digamos, resurgiendo, porque ustedes no hace falta que resurjan de ningún lado, pero sí al menos mostrando ese poder del género, ese poder de las culturas, ese poder del multilingüismo y esa potencia del estar juntos y juntas en las diversidades. Así que gracias, un saludo especial a, digamos, Felisa, solo porque está a la madrugada y porque hace mucho que nos encontramos, que no nos vemos, pero bueno, de mi parte también un gusto conocer, que la verdad que soy sincero, no las conocía, a Liliana, Radina, muchas gracias.
y un nuevo saludo desde Claxo, por supuesto. El video, como tú dices, Alicia, va a quedar en las redes, mañana se lo compartimos para que lo puedan seguir difundiendo y seguir compartiendo. Bien, pues muchísimas gracias y a bajar el libro que está para todos, para todos, para América Latina, para China, y también nosotros vamos a compartir una parte de este video en las redes de WeChat con nuestra sede de UNAM China. Pues muchísimas gracias y felicidades y un gran aplauso para todas. Muchas gracias. Gracias a todos, un placer. Chao, chao.